Antes de continuar con este vídeo, necesito hacerte una advertencia. Lo que estás a punto de descubrir puede sacudir todo lo que crees sobre la Biblia, el destino de las tribus de Israel y el verdadero origen de los pueblos de América. Durante siglos, los eruditos se han preguntado, ¿a dónde fueron las tribus perdidas de Israel? ¿Por qué desaparecieron sin dejar rastro claro? Pero, ¿qué pasa si las huellas siempre han estado aquí, en suelo estadounidense? ¿Qué pasaría si los antiguos profetas cruzaran océanos mucho antes que los europeos? ¿Qué pasaría si el Libro de Mormón, uno de los textos más controvertidos de la era moderna, fuera en realidad una clave espiritual oculta a simple vista? Si quieres descubrir la verdad detrás del silencio de la historia, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, comparte este video con quienes necesitan saberlo, porque las piedras hablarán. El Antiguo Testamento nos habla de las 12 tribus de Israel, descendientes de los hijos de Jacob. Después del exilio asirio en 721 a.C., 10 de ellos desaparecieron del registro histórico. Desde entonces, eruditos, teólogos y exploradores han estado buscando respuestas. Algunos dicen que se dispersaron entre los pueblos asiáticos, otros afirman que se mezclaron con las culturas de África. Pero, ¿qué pasaría si estas tribus cruzaran océanos y colonizaran tierras lejanas como las Américas? El Libro de Mormón afirma que los pueblos israelitas llegaron aquí, establecieron civilizaciones, mantuvieron registros sagrados y fueron visitados por Cristo mismo después de su resurrección. Muchos se burlaron, otros lo ignoraron, pero ahora están empezando a surgir evidencias. La arqueología, las tradiciones indígenas e incluso los textos bíblicos apuntan a una verdad enterrada bajo siglos de silencio. En este video profundizaremos en una conexión que la historia oficial insiste en negar: el vínculo entre las tribus perdidas de Israel y los pueblos del Libro de Mormón, los nefitas, los lamanitas y los jareditas. Examinaremos lo que dicen las escrituras, lo que revelan los manuscritos antiguos, los paralelos lingüísticos entre el hebreo y las lenguas nativas americanas, los símbolos espirituales compartidos y los relatos proféticos que hablan de una rama separada de Israel en los confines de la tierra. No es una teoría nueva, pero es una revelación que ahora puede entenderse con ojos despiertos. La pregunta ya no ¿es posible? La pregunta es ¿por qué ocultaron esto durante tanto tiempo? Prepárate para deconstruir certezas, porque tal vez los pueblos indígenas de América no sean descendientes de pueblos sin revelación, como muchos han dicho, sino más bien los guardianes de un pacto milenario. Tal vez la sangre de Leví y Judá todavía corre por las venas de los líderes espirituales de las montañas y los bosques. Quizás los profetas que cruzaron el mar con placas de metal y promesas de Dios dejaron su descendencia aquí. Y tal vez el Libro de Mormón, ridiculizado por tantos, sea en realidad uno de los mayores documentos espirituales de la era moderna. Un registro perdido de las tribus perdidas. La verdad está más cerca de lo que imaginamos, y hoy se revelará. El segundo libro de los Reyes, capítulo 17, relata uno de los acontecimientos más oscuros de la historia sagrada: el exilio del reino del norte de Israel por Asiria. Las 10 tribus que formaban esta porción del pueblo escogido, entre ellas Efraín, Manasés, Dan, Zabulón, Aser, fueron llevadas cautivas, dispersadas entre naciones paganas, y luego, silencio. La Biblia casi no menciona estas tribus en la actualidad. Desaparecen de las genealogías, de los registros históricos, de las peregrinaciones del pueblo de Judá. ¿Qué pasó con ellos? ¿Habrían sido asimilados, exterminados o preservados en otro lugar? El profeta Esdras escribió que estas tribus buscaban un país lejano donde ningún hombre hubiera habitado antes,
para poder cumplir con sus estatutos. Algunos consideran esto una metáfora. Otros creen que es una pista literal y que ese país distante era el continente americano. Aunque la historia convencional sostiene que ningún hebreo cruzó el océano antes de la era moderna, el Libro de Mormón presenta un relato audaz. Un grupo de judíos liderados por un profeta llamado Lehi, guiados por revelación divina, salieron de Jerusalén alrededor del año 600 a.C., cruzaron el océano y llegaron a América. Él y su familia dieron origen a dos grandes naciones, los nefitas y los lamanitas. Este relato desafía siglos de enseñanzas tradicionales, pero también resuena con antiguas tradiciones de migración divina, con leyendas indígenas sobre hombres del este que llegaron por mar y con descripciones de dioses blancos, barbudos y sabios que enseñaron leyes y construyeron civilizaciones. Si el relato de Lehi es verdadero, no estamos ante una fábula, sino ante un capítulo olvidado de la historia bíblica, el destino de las tribus perdidas. Según el impropio texto del Libro de Mormón, los nefitas se consideraban parte de las tribus de José, más específicamente de Manasés, con frecuentes referencias al convenio abrahámico, los descendientes de Jacob y la preservación de las planchas de bronce que contienen las Escrituras. Tenían profetas, templos, visiones, guerra espiritual y estaban esperando al Mesías incluso al otro lado del mundo. En 3 Nefi capítulo 15, Jesús se aparece al pueblo y declara: «Vosotros sois las ovejas de las cuales hablé, cuando dije, aún tengo otras ovejas que no son de este redil». Este pasaje es uno de los puntos centrales de conexión con Juan 10:16. En otras palabras, el Libro de Mormón no se presenta como un nuevo evangelio, sino como un testimonio paralelo, un registro sagrado de las tribus dispersas que también recibieron revelación y contacto directo con Cristo. Durante mucho tiempo, los eruditos descartaron el Libro de Mormón como ficción religiosa, pero la evidencia se ha ido acumulando. Estudios lingüísticos ya han demostrado similitudes fonéticas entre el hebreo arcaico y palabras del quechua, zapoteco y maya. Los arqueólogos han encontrado símbolos similares a la menorá en templos mesoamericanos, y hay informes de tribus nativas americanas que practican ritos de purificación con agua corriente, ayunos rituales y esperan la llegada de un gran maestro blanco del cielo. La tribu Navajo tiene oraciones que mencionan a Israel como pueblo ancestral. El Libro de Mormón, aunque es un texto moderno, parece hacer eco de antiguas tradiciones que nunca deberían haber sobrevivido en el continente americano, a menos que fueran reales. La Biblia nunca trató la desaparición de las tribus como un final definitivo. Por el contrario, los profetas anunciaron que un día serían recordados, reunidos y restaurados. Isaías 11:12 declara que el Señor reunirá a los dispersos de Israel y reunirá a los desterrados de Judá de los 4 confines de la tierra. Jeremías 31:10 anuncia: el que dispersó a Israel lo reunirá. Ezequiel 37 habla de los 2 palos, Judá y José, que se convertirían en uno en las manos del Señor. Estas promesas han sido interpretadas alegóricamente por muchos, pero ¿qué pasaría si se cumplieran literalmente en las Américas? ¿Qué pasaría si parte de esa reunión profetizada ya hubiera comenzado con los registros preservados en el Libro de Mormón, un testimonio de las tribus que no solo sobrevivieron, sino que continuaron escuchando la voz de Dios? Varias tribus nativas americanas tienen tradiciones que intrigan a los estudiosos debido a su similitud con las antiguas costumbres israelitas. Por ejemplo, algunos guardaban el sábado como día sagrado, otros vestían ropas blancas en rituales de purificación, ayunaban, practicaban bautismos simbólicos e incluso llevaban registros genealógicos orales similares a los libros de crónicas.
La tribu Hopi habla de un pueblo elegido que vendría de Oriente, y los mayas esperaban el regreso de un ser de luz que enseñaría leyes de paz y justicia, el mismo perfil de un Mesías. Aún más curiosos son los paralelismos con las prácticas sacerdotales, como los sacrificios simbólicos, las danzas circulares que representan la eternidad, e incluso la creencia en un alma suprema que creó el mundo con su voz. Estos elementos no son típicos de las sociedades politeístas aisladas, pero sí de un pueblo que un día pudo haber llevado la herencia espiritual de Israel. En varias construcciones antiguas de la América precolombina hay rastros de conocimiento espiritual estructurado que son sorprendentemente similares al modelo del Templo de Salomón. Pirámides escalonadas con cámaras internas, altares orientados al este, recintos dedicados al Dios Supremo Invisible, y el uso de metales sagrados como el oro y el bronce aparecen con frecuencia entre los nefitas y los antiguos pueblos americanos. En Dusid Nefi, el libro de Mormón describe a los nefitas construyendo templos a semejanza del templo de Salomón, aunque en menor escala. Y de hecho, las ruinas de templos en lugares como Tula, Palenque y Cusco contienen geometrías y orientaciones que evocan el simbolismo bíblico. ¿Es posible que la tradición sacerdotal israelita, incluso en fragmentos, se conservara y adaptara en estas civilizaciones? Lo que una vez parecía improbable, hoy parece inevitable. En Génesis 49:22, Jacob bendice a su hijo José con palabras proféticas. José es una rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Esta bendición ha sido interpretada por muchos como una promesa de expansión más allá de las fronteras de Canaán. En el libro de Mormón, el profeta Lehi cita esta misma escritura y afirma que sus descendientes serían el cumplimiento literal de esta profecía, una rama que cruzaría océanos y sería plantada en una lejana tierra prometida. Él dice: somos una rama desgajada de la casa de Israel. Si esto es verdad, la promesa hecha por Jacob sigue viva en las Américas. Y los descendientes de Bindo de Sintosh, José, no solo difundieron el testimonio, sino que también lo preservaron. No en Jerusalén, sino en las selvas, valles y montañas de este lado del mundo. La profecía sigue viva y está siendo redescubierta. En excavaciones realizadas en América han surgido curiosos artefactos, monedas con inscripciones en hebreo arcaico, piedras con representaciones de menorás e incluso registros visuales de un posible arca de la alianza estilizada, todo ello en territorios que, según la historia oficial, nunca fueron visitados por hebreos. En 1889, en Tennessee, se descubrió una piedra con inscripciones paleohebreas. En Los Lunas, Nuevo México, una gran roca muestra lo que muchos consideran una versión temprana de los 10 mandamientos en hebreo antiguo. Algunas personas lo llaman fraude, pero no se ha dado ninguna explicación convincente sobre su origen y datación. Y aunque uno o dos de estos hallazgos pudieran descartarse, el patrón repetitivo, disperso por todo el continente, apunta a algo mucho más grande, una migración antigua, deliberada y sagrada. Durante la colonización española, misioneros, cronistas y soldados registraron en códices lo que escuchaban de los nativos, leyendas de hombres de luz venidos de Oriente que hablaban de un solo Dios, imponían las manos a los enfermos y prometían regresar un día. El Códice Ramírez, por ejemplo, menciona que los antiguos toltecas afirmaban provenir de una tierra blanca más allá del océano. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, describe creadores que vinieron del cielo y enseñaron leyes que se asemejan a los 10 mandamientos. Algunos de estos códices fueron quemados por la Inquisición,
otros encerrados en bibliotecas de la Iglesia y catalogados como mitología. Pero ¿qué pasaría si los leemos a la luz de la profecía? Lo que una vez fue folclore puede ser ahora una memoria espiritual, un eco del pasado bíblico que aún late en las páginas silenciadas. Es necesario plantear una pregunta audaz. ¿Por qué la Iglesia institucional ha llegado a tales extremos al ignorar, ocultar o incluso destruir estos registros? La respuesta puede ser simple y perturbadora. Si las tribus perdidas realmente están en las Américas, eso desplaza el centro de la revelación de Jerusalén al Nuevo Mundo. Esto daría legitimidad espiritual a un pueblo colonizado y quitaría la exclusividad a las autoridades eclesiásticas europeas. La presencia de profetas, revelaciones y apariciones de Cristo fuera de los evangelios canónicos debilita el control de la doctrina oficial. Por eso textos como el Libro de Mormón se consideran peligrosos, desafían el monopolio espiritual de Roma y reavivan el derecho divino de las naciones olvidadas. La censura no fue casualidad, fue estrategia. Debemos reconocer que la historia que aprendemos es una construcción. Las escuelas, universidades y seminarios rara vez hablan de lagunas bíblicas o evidencia no convencional. La versión oficial de la historia fue diseñada para favorecer a los imperios, justificar las cruzadas y borrar linajes que no servían al poder. Y eso incluye a las tribus perdidas. Todo lo que no encajaba en el molde narrativo eurocéntrico era clasificado como leyenda, herejía o ficción. El problema es que los rastros siguen apareciendo. No encajan en los libros de texto, pero encajan perfectamente en las profecías antiguas. América no ha sido descubierta, fue encontrado de nuevo, y quizás es más sagrado de lo que imaginamos. Quizás el capítulo más impactante del Libro de Mormón es el que narra la visita del Cristo resucitado a los nefitas. Según Trésimo Nefi, después de su muerte y resurrección en Jerusalén, Jesús se apareció a los habitantes de las Américas, descendiendo del cielo en medio de una multitud. Les enseñó, sanó a los enfermos, llamó a 12 discípulos locales e instituyó sacramentos similares a los que se practican en el Nuevo Testamento. Pero lo más impactante fue su afirmación: tengo otras ovejas que no son de este redil. Juan 10:16. Los cristianos han interpretado esta frase vagamente durante siglos, pero el Libro de Mormón lo deja claro. Estas otras ovejas serían las tribus dispersas, y su aparición a los nefitas sería el cumplimiento de esa promesa. El Mesías no vino para un solo pueblo. Cruzó océanos, desafió el tiempo y llegó a lo olvidado. En varios lugares de la Biblia, Dios promete que un día reunirá a sus hijos dispersos. Isaías, Jeremías y Ezequiel señalan un tiempo cuando el remanente regresaría, no solo físicamente, sino espiritualmente. El Libro de Mormón afirma ser parte de este plan. Fue escrito a los lamanitas, que son un resto de la casa de Israel, pero también a judíos y gentiles, como testimonio de que Cristo es el Salvador de todos. Esta unificación profética no se basa solo en territorios, sino también en testimonios. El libro se presenta como un segundo testigo de Jesucristo junto a la Biblia. Y cuando los dos testigos se unan, el palo de Judá y el palo de José, el mundo sabrá que Dios no se ha olvidado de nadie. Vivimos en días en que se está levantando el velo de la ignorancia. Nunca ha sido tan fácil acceder a registros antiguos, comparar idiomas, hacer referencias cruzadas de mapas y descubrir manuscritos olvidados. Y más que eso, hay un despertar espiritual global. Los pueblos indígenas que antes se veían solo como víctimas de la colonización, están redescubriendo su herencia espiritual. Muchos sienten, sin saber por qué, un llamado a volver a sus raíces, a buscar
un Dios que sus antepasados ya conocían íntimamente. Esta es la promesa, que al final de los tiempos todas las ramas dispersas de Israel serán recordadas. La restauración no es solo religiosa, es identidad. Es una reconexión con un legado que estaba enterrado y que ahora florece con renovada fuerza. El Libro de Mormón deja claro que las Américas son una tierra consagrada, una tierra prometida, reservada por Dios para la libertad y el cumplimiento de sus pactos. En Doctrina y Convenios, otro texto sagrado del mormonismo, se afirma que de América saldrá la Nueva Jerusalén, una ciudad espiritual donde los puros de corazón se reunirán para prepararse para la segunda venida de Cristo. Esto coloca al continente americano en el centro de la profecía escatológica, no como etapa de destrucción, sino de restauración. Lo que comenzó con tribus perdidas, con tablillas escondidas en colinas, con registros silenciados por imperios, culminará con la reunión de los elegidos. Estados Unidos no es solo el nuevo mundo, es el mundo profético, la etapa final donde se completará la historia divina. Muchos consideran el Libro de Mormón como una herejía o una invención moderna. Pocos lo leen con atención, pero sus palabras resuenan con ecos antiguos, con doctrina pura, con la voz del mismo Cristo que hablaba en las sinagogas de Galilea. Su finalidad es clara: testimoniar que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió, murió y resucitó, y que visitó pueblos distintos del judío. Más que un libro de Mormón, es un registro espiritual de las tribus perdidas, un evangelio preservado durante siglos en el silencio de la tierra estadounidense. Él no niega la Biblia, la confirma. No compite con el Nuevo Testamento, sino que se hace eco de él en un nuevo contexto. No es una doctrina alternativa, es un retorno a la plenitud del pacto. Y como toda verdad espiritual, solo espera ojos que quieran ver y oídos que quieran oír. La verdad siempre ha requerido coraje. Cuando Galileo miró las estrellas y afirmó que la Tierra no era el centro del universo, fue perseguido. Cuando Lutero tradujo la Biblia para la gente común, fue llamado hereje. Y cuando José Smith declaró que había recibido planchas de oro que contenían un evangelio antiguo, fue ridiculizado, perseguido y finalmente asesinado. La verdadera revelación confronta las estructuras, y así el Libro de Mormón sigue siendo uno de los textos más debatidos, rechazados y temidos. Pero quienes lo estudian con espíritu sincero descubren algo inexplicable. Habla con autoridad. Él conecta las profecías con precisión, calienta el corazón. Él se transforma, y quizás esta sea la mayor señal de su veracidad. No lo que dicen los eruditos, sino lo que confirma el Espíritu. Las tribus perdidas no desaparecieron, fueron preservados, dispersados y ahora están siendo despertados. La identidad espiritual de millones de personas comienza a restaurarse. Personas que nunca han oído hablar de Manasés ni de Efraín, pero que sienten en su corazón un llamado inexplicable a la justicia, a la verdad, a la reconexión con Dios. Quizás seas uno de ellos, quizás te separaron desde el vientre materno por este tiempo. El Libro de Mormón no es solo un texto, es un espejo. Revela quién eres, de dónde vienes y hacia dónde debes ir. Él no está llamando a la gente religiosa, está llamando a los olvidados, aquellos que siempre sintieron que había algo más, aquellos que saben que fueron creados para un propósito eterno. Hay una razón por la que estás viendo este video. No es casualidad, la verdad espiritual tiene un magnetismo propio. Ella encuentra a aquellos que están preparados. Y si has llegado hasta aquí, quizá estés listo para abrir tu corazón a una revelación que va más allá de la religión, más allá de la historia, más allá de la tradición. El Libro de Mormón puede ser la clave que falta en tu viaje.
leer, pregunta, orar, siéntelo, porque cuando la verdad llega, nada es igual ya. Y no se trata solo de aceptar un libro nuevo, se trata de redescubrir una parte de ti mismo que se perdió hace siglos. La verdad no está muerta, ella está viva y llamando a tu puerta. Ha llegado el tiempo de la restauración. El velo se está levantando. Las tribus perdidas están siendo encontradas, no por arqueólogos, sino por el Espíritu. Estados Unidos no es solo una tierra de libertad, es una tierra de promesas, y el Libro de Mormón es una de esas promesas, una escritura sagrada, olvidada durante siglos, que ahora renace en los corazones de todo el mundo. Si este mensaje te conmovió, no lo ignores. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que esté buscando respuestas y sobre todo, ora, porque quizá no seas solo un espectador, quizás seas descendiente de las tribus perdidas y tu misión acaba de comenzar.